De la misma manera que el campo eléctrico lo podemos escribir en términos de un potencial eléctrico, una función que es un escalar, podemos hacer algo muy similar con el campo magnético. La diferencia es que ese potencial magnético no va a ser una función escalar, sino que va a ser un campo vectorial, otro campo vectorial. Para hablar de eso, recordemos dos identidades que hemos visto anteriormente, y es que el rotacional del gradiente de una función siempre va a ser cero, y la divergencia del rotacional de un campo vectorial siempre también va a ser cero. Vamos a recordar para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico tenemos las dos ecuaciones fundamentales de electroestática, que es que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre epsilon sub 0 y que el rotacional del campo eléctrico siempre es cero para cargas electrostáticas, para campos electrostáticos. Ahora, esto que está aquí, mirando esta identidad, me permite decir que puedo escribir ese campo eléctrico como el gradiente de una función que llamamos el potencial eléctrico. ¿Okay? Ponemos el negativo aquí por convención, ¿verdad? Y sentido común físico. ¿Okay? Ahora, para el campo magnetoestático, las dos ecuaciones fundamentales es que la divergencia de ese campo magnético es igual a cero siempre, no existe monopolo, y el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente. La ley de Ampère. Ahora, como siempre la divergencia de B es igual a cero, esta identidad que está aquí me permite entonces escribir que el campo magnético lo puedo escribir como el rotacional de otro campo vectorial, que esto es lo que vamos a llamar el potencial vectorial. Desgraciadamente, B lo podemos escribir como un campo vectorial, no como un campo escalar, en el caso del campo electrostático. Por lo tanto, no vamos a tener la simplificación que tuvimos en el campo electrostático. El potencial es un escalar, por lo tanto no tengo que preocuparme de componentes. Acá sí, potencial vectorial, tenemos que preocuparnos por componentes, ya que es un campo vectorial. Aún así, ese potencial vectorial es bien importante y nos va a ayudar a hacer algunos cálculos menos complicados. Una propiedad que tiene el potencial vectorial, similar al potencial escalar, es que tiene libertad de calibración. O sea, el campo electroestático, el potencial electroestático, tiene una libertad de calibración que a phi yo le puedo añadir cualquier constante, perdón, le puedo añadir cualquier constante y el campo eléctrico sigue siendo el mismo. Aquí vamos a tener que yo puedo definir un nuevo potencial vectorial, vamos a llamarlo A', como el potencial vectorial viejo más el gradiente de alguna función escalar, que la estoy llamando lambda.
¿Ok? Vemos entonces que el campo magnético del potencial A' es el rotacional de ese potencial, que eso es el rotacional del potencial vectorial viejo, el no primo, más el rotacional del gradiente de lambda. Pero el rotacional de cualquier gradiente, eso es 0. O sea, ambos potenciales me van a dar exactamente el mismo campo magnético. Esto me va a dar una libertad increíble que vamos a ver muy pronto. Esta es la libertad de calibración. Yo puedo cambiar mi potencial vectorial por cualquier gradiente de cualquier función y el campo magnético por ese nuevo potencial va a ser exactamente igual al campo magnético creado por el potencial viejo. ¿Okay? Vamos a ver que averiguar esta función no es importante. O sea, yo nunca lo he hecho en mi vida. ¿Okay? Simplemente el hecho de que exista esta función va a ser suficiente para simplificarnos la vida. Y veamos ahora lo siguiente. Ahora, usando estas dos ecuaciones, yo puedo ahora coger esto que está aquí, juntarlo con esta definición del potencial escalar y encontrar una ecuación para ese potencial, que es la ecuación de Poisson. ¿Okay? Podemos hacer lo mismo ahora para el campo magnético y el potencial vectorial. Yo puedo coger este potencial vectorial, esta definición del potencial vectorial, y sustituirlo acá. Y obtener una ecuación para ese potencial vectorial. Así que usando la ley de Ampère, tengo el rotacional de B es igual a mu sub 0j. Así que sustituyendo por el potencial vectorial, el rotacional del rotacional de A, eso es igual a mu sub 0j. Y en el capítulo 1 hay una identidad que nosotros mencionamos al principio del curso, lo puede buscar. Esto que está aquí es igual a el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A, y eso es igual a mu sub 0j. Esto sería lo que sería equivalente a la ecuación de Laplace para el potencial vectorial. Es la ecuación que tenemos que resolver para encontrar ese potencial vectorial. Mucho más complicado que la ecuación de Poisson. Pero tenemos la libertad de calibración. ¿Ok? Así que vamos a hacer esto en una página nueva. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer se llama la calibración de Coulomb. Voy a hacer esto más bonito. ¿Ok? O sea, existe
un lambda tal que el nuevo potencial vectorial, la divergencia de ese potencial vectorial sea cero. ¿Ok? Y esto aquí es la calibración de Coulomb. Es buscar un potencial vectorial que su divergencia sea cero. ¿Okay? Ahora, para eso yo no tengo que encontrar lambda explícitamente. ¿Ok? Simplemente sabiendo que lambda existe es suficiente. ¿Ok? Porque entonces, sabiendo que yo puedo hacer esto, esto se convierte en una condición en A. O sea, si yo cambio a ese nuevo a A', esta ecuación se simplifica porque en ese A' la divergencia es cero. Así que bajo la calibración de Coulomb, esa ecuación se simplifica a el laplaciano de A es igual a menos mu sub 0j, donde ese A es una n específico, donde la divergencia de ese A tiene que ser cero. Con estas dos ecuaciones ya yo estoy definiendo ese A, no tengo que buscar el lambda, simplemente sabiendo que existe y que yo puedo hacer esto, tengo entonces estas dos ecuaciones. ¿Okay? Donde obviamente le he quitado el primo al A porque estoy bregando con este A y este es el A en la calibración de Coulomb. ¿Okay? Ahora, resulta que podemos escribir una solución formal para esto que está aquí. O sea, nosotros tenemos el caso de la ecuación de Laplace, con esto, bueno, de Poisson, esto que está acá. Vamos a hacerlo acá. O sea, y lo vamos a hacer por analogía. Para el campo eléctrico tenemos la ecuación de Laplace, digo de Poisson, y tenemos una ecuación, ¿verdad?, que resuelve, entre comillas, phi, que es 1 sobre 4 pi, epsilon sub 0, la integral de ρ, función de r' sobre r recursivo en el volumen primo. ¿Verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Llegamos a él de otras maneras, pero esto tiene que ser una solución de esto que está acá. ¿Verdad? Esto yo estoy llamando formal porque necesito ρ y poder hacer esta integral para tener phi como tal, ¿no? Pero esto es una solución formal de esta ecuación. Hay un punto importante aquí, que esta integral que está aquí funciona para calcular phi, ¿verdad? Cuando ρ está en una región finita del espacio. ¿Ok?
¿Ok? Eso lo habíamos hablado también. Si ρ tiene una extensión infinita, entonces phi nos va a dar infinito porque implícitamente en esta integral estamos tomando el punto de referencia en el infinito. ¿Ok? Y pues hay unas contradicciones que he mencionado por encimita durante el curso. Pero lo importante es que para que esto funcione, ρ no puede ser infinito. Ahora, para el campo magnético, en la calibración de Coulomb, hay otras calibraciones. En la parte 2 del curso hablamos de otra calibración que se llama la calibración de Lorentz. Pero por ahora simplemente la calibración de Coulomb es lo que necesitamos. Para el campo magnético tenemos el laplaciano de A es igual a menos mu sub 0 por J. ¿Okay? El laplaciano de un vector, hemos hablado también antes, es que estoy sacando el laplaciano del componente de x de A más el laplaciano del componente de y más el laplaciano del componente de z, ¿verdad? Y esto me queda un vector. O sea, esto implica tres ecuaciones. Tenemos el laplaciano del componente de x es igual a menos mu sub 0 jx. El laplaciano de AY es igual a menos mu sub 0 jy. Y el laplaciano de z menos mu sub 0 jz. El punto es que cada una de estas ecuaciones matemáticamente es idéntico a la ecuación de Poisson. El laplaciano de una función es igual al negativo de otra cosa. ¿Ok? O sea, matemáticamente son exactamente la misma ecuación. Y podemos ir de una a otra haciendo las siguientes sustituciones. A phi, para ir de esta ecuación a esta, phi lo sustituyo por A, vector. Y esa sustitución también va en ambas direcciones, ¿verdad? Rho lo estoy sustituyendo por J vector, la densidad de corriente. Y 1 sobre epsilon sub 0 lo estoy sustituyendo por mu sub 0. Ahora, como estas ecuaciones son exactamente lo mismo que esto matemáticamente, la solución formal tiene que ser exactamente la misma para cada uno de estos componentes, simplemente usando estas sustituciones. O sea, uniendo los tres componentes otra vez en notación de vectores, la solución formal es, en vez de phi, escribo A. En vez de 1 sobre epsilon sub 0, escribo mu sub 0. Así que voy a tener mu sub 0 sobre 4pi. La integral. Y en vez de rho, escribo j. Así que voy a tener j sobre r, la magnitud, integrado en el volumen primo. Y esta es mi solución formal para encontrar A. En teoría, dame J, yo puedo hacer esta integral y tengo el potencial vectorial. Otra vez, esto funciona si J solo en una región finita del espacio. Si J tiene una extensión infinita, ponemos un filamento infinito, en teoría esta integral no nos funciona porque nos van a dar infinitos.
Hay maneras de bregar con ese infinito, pero eso en el futuro. ¿Ok? Este es el caso general con una J. Si tengo una corriente en una superficie o una corriente en un filamento, tendría para corrientes en superficies, pues es lo que más o menos usted esperaría. Tengo mi sub 0 sobre 4pi, la integral de K en vez de J sobre R cursivo, y pues la integral sería en la superficie prima, donde K es función de las coordenadas primas. Y para un filamento, pues A es igual a mi sub 0 sobre 4pi, la integral de la corriente vectorial sobre R cursivo en dr'. Pero como la corriente es la misma en todo el filamento, podemos transferir la naturaleza vectorial a elemento de desplazamiento y sacamos la magnitud de la corriente y nos queda dr' sobre R cursivo, y como siempre ese integral de línea la hacemos en el sentido del vector I. ¿Okay? Así que resumiendo, usando la libertad de calibración, buscamos una calibración donde el A no tenga divergencia. En esa calibración, pues vamos a tener que A no tiene divergencia y obedece entonces esta ecuación que está acá. Usando la analogía de que matemáticamente es idéntica con la ecuación de Poisson, encontramos una manera de calcular esa A para distribuciones de corriente finita. Y pues escribimos esto para los casos donde tenemos corrientes en superficie y corrientes en filamento.